Muy buenas tardes, amada iglesia. El Señor les bendiga. Una vez más se me concedió esta oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes, hablando sobre este tema que se comenzó en la sesión pasada, que es la armadura de Dios. Estamos viendo acerca de la armadura de Dios. A mí me toca compartir hoy acerca de el yelmo de la salvación. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en esto, para qué nos va a servir, qué es y todo eso. El tema en sí se llama el yelmo de la salvación. Con tener bien la cabeza y el corazón, el hombre entero está bien. Nosotros las personas cuando regularmente tienen un accidente o se ven propensos a un peligro, lo que solemos nosotros cubrirnos, lo que solemos proteger es el pecho y la cabeza. ¿Por qué? Porque en el pecho está nuestro corazón, el cual la Biblia nos enseña, y como vimos de él, emana la vida. Y también protegemos nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque en ella nosotros tenemos nuestro cerebro, el cual nos permite realizar diferentes funciones, como lo son caminar, como lo son hacer tareas. Además también nos ayuda a razonar, a pensar, a soñar también, a imaginar, a conocer, a reconocer, a querer y a emocionarnos. Entonces, nuestra mente y nuestro corazón son cosas muy importantes. El corazón es el que nos da prácticamente la vida, pero el cerebro, nuestra cabeza, tenemos nuestro cerebro, el que nos ayuda a conducirnos en nuestra vida. Y vimos que para proteger, en este caso, nuestro corazón, para protegernos tenemos que utilizar la coraza de justicia, que tenemos que vivir como si estuviésemos utilizando la coraza de justicia. Pero hoy vamos a ver que para proteger nuestra mente, vamos a hablar un poquito acerca de nuestra mente, que tenemos que utilizar el yelmo de la salvación. Vamos a hablar acerca de este tema y quiero hablarlo en 4 puntos. El primero, ¿qué es y para qué nos sirve? 2, ¿qué tipo de yelmo debe usar un hijo de Dios? 3, el poder de la mente. 4, peligros de no usar el yelmo de la salvación. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto. Estoy basando esta enseñanza en lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que el pastor dio la primera parte, que dice la palabra: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora bien, ¿qué es y para qué nos sirve un casco? ¿O para qué servía el yelmo en aquel tiempo? El casco, por así decirlo, es una forma de prenda protectora. Es una prenda protectora, al igual que la coraza. Esta también es una prenda protectora usada en la cabeza y hecha generalmente de metal o algún material resistente. Cubre mínimamente lo que es la coronilla, la frente y las sienes. Esto es lo que cubre el yelmo, el casco. También este utensilio sirve para evitar accidentes y lesiones en la cabeza que pueden afectar nuestra visión, el lenguaje y otras funciones de las cuales se encarga el cerebro. Por eso hay personas que practican deportes extremos o que utilizan motocicletas, tienen que ocupar su casco. ¿Por qué? Por en caso de algún accidente, alguna caída, su cabeza va a estar protegida. También, ¿para qué nos sirve? Para limitar la presión de la fuerza de impacto, para desviar las cosas y desaparecer o disipar el impacto, de modo que no se transmita en su totalidad a la cabeza. Y transmitiendo esto un poquito al ámbito espiritual, podemos decirnos que el casco, el yelmo de la salvación nos sirve para limitar la presión que el enemigo quiere venir a hacer a nuestras vidas, a nuestras mentes. Con sus engaños sirve para limitar la presión, para desviar los ataques del enemigo.
porque, digámoslo así, en aquel tiempo, cuando había guerras y luchas y los soldados se ocupaban esto, si les llegaba una flecha probablemente se desviaba. ¿Por qué? Porque se podía tal vez resbalar. Entonces para eso sirve también el casco, el yelmo de la salvación. Nos va a servir para que nosotros podamos desviar lo que el enemigo quiera poner en nuestra vida. También puede funcionar para desaparecer o disipar, esparcir el impacto. Porque hay cosas fuertes que a veces el enemigo lanza a nuestra vida, lanza a nuestro corazón, las cuales quieren hacernos menguar. Pero cuando usted usa el yelmo de la salvación, esas cosas causan menor impacto o son, ¿qué? Dispersadas. Entonces para eso nos sirve. ¿Qué tipo de yelmo nosotros debemos de utilizar? Ese es el punto 2. ¿Qué tipo de yelmo podemos utilizar nosotros que somos hijos de Dios? Pablo lo dice muy claro, que con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Por qué le dijo esto a la iglesia de Tesalónica? Porque como ya hemos visto en lecciones anteriores, ellos tenían algunas dudas acerca de lo que pasaba con los que morían en Cristo, acerca de qué es lo que pasaría con ellos. Entonces Pablo les dice, ustedes tienen, por eso les dice que tienen que utilizar con la esperanza de la salvación como yelmo. Eso es lo que les dice el apóstol Pablo. Entonces, igual Efesios 6 nos ayuda a comprender y nos habla acerca del yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque va a proteger nuestras mentes de poner en duda la obra redentora de Jesús. Cuando nosotros tenemos bien puesto el yelmo de la salvación, cuando nosotros estamos bien firmes en lo que creemos en la obra redentora de Jesús, nada de lo que venga a nuestro alrededor va a poner en duda la obra que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque tenemos que presente que nuestra salvación futura está garantizada. Tanto la presente como la futura está garantizada y nada puede deshacerla. Veíamos también que fuimos salvados, que somos salvos y que seremos salvos, seremos glorificados. Entonces tenemos nuestra salvación futura garantizada y absolutamente nada lo podrá deshacer si nosotros seguimos confiando en el Señor. Y esto sucede, como les digo, cuando estamos bien fundamentados y edificados sobre la obra redentora de Jesús. Nosotros estamos edificados sobre la obra redentora de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estudiando la palabra. Esa es la fuente de nuestra fortaleza. Y dejando también que la mente de Cristo se forme en nosotros. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que ir a la palabra de Dios para fortalecer nuestro yelmo de la salvación. Y así no vengan a decirnos, no, es que esto no es cierto. Usted va a poder decir, la palabra me enseña esto. Y nada lo va a mover de esa posición que usted tiene. Por eso es muy importante que nosotros meditemos en la palabra. Aprendamos de lo que Jesús vino a enseñar. Y de esa manera nosotros seamos fortalecidos y la mente de Cristo sea formada en nosotros. Pero este yelmo no es algo que nosotros lo obtenemos por nuestra propia fuerza, no. Es algo que recibimos de Dios. Porque la salvación, ¿quién nos las dio? Nos las dio Dios. Entonces, el yelmo es algo que nosotros recibimos de parte de Él, el cual nos sirve para salvarnos del error, para que no cometamos errores y cuidar la puerta del alma, y cuidar que la puerta del alma sea atormentada por el diablo. Tenemos que cuidarnos. Y el yelmo nos va a servir para eso. ¿Por qué? Porque el enemigo a veces viene a poner pensamientos de mal a nosotros y en nosotros. ¿Y cómo vamos a contrarrestarlo? Con lo que dice la palabra de Dios. Con lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso vamos a tener que esforzarnos por formar también y decirle a Dios que nos ayude a formar la mente de Cristo en nosotros. Y así cerrar toda puerta para que el enemigo venga a destruirnos.
Y el yelmo también en algunos casos era un símbolo de victoria. Entonces, si nosotros tenemos el yelmo, estamos en victoria. Tenemos victoria en Cristo. Si nosotros estamos desprotegidos, no tenemos ese yelmo, somos presa fácil. Somos presa fácil y podemos cometer muchos errores. Pero si nosotros lo tenemos, podemos decir, estamos en victoria. Porque el yelmo también, como les digo, es símbolo de victoria. Téngalo presente esto. El yelmo es símbolo también de victoria. Y la palabra nos enseña en el texto que estamos estudiando, nos habla acerca de la esperanza de la salvación. ¿Y a qué se refiere esto? Es la expectativa anhelante de ser rescatado de la ira final de Dios y destinados a la gloria e intimidad definitivas con Dios. Por eso tenemos que estar firmes nosotros en la esperanza de nuestra salvación. De que si Cristo viene, nos iremos con Él, seremos salvados. De que si nosotros morimos en Cristo, también en algún tiempo, cuando sea el momento de que el Señor llame a su iglesia, vamos a ser también nosotros levantados. Tenemos esa esperanza. Pablo decía a la iglesia, no se preocupen, los que mueren solamente están durmiendo. Va a llegar un momento que ellos van a ser llamados también. Por eso nosotros debemos de tener esa certeza de que Dios nos va a salvar. Dios nos va a salvar, nos ha salvado y nos va a salvar. Y nosotros, esta esperanza de nuestra salvación, la cual según lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 5 nos dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuestra esperanza está guardada en los cielos. Tenemos esa esperanza de que nosotros estaremos con el Padre. Está fundamentada también en la persona de Jesucristo. Lo que dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, el cual, como le mencioné, es la roca inconmovible, en la cual usted y yo nos estamos fundamentando, en la cual nosotros estamos creciendo, en la cual nosotros estamos fundamentados. Misma que no nos dejará en vergüenza. Romanos 5:5 nos dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar y nos confirma todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante también la obra del Espíritu Santo. Y la esperanza nunca. Si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, si usted tiene su esperanza puesta en Jesús, no lo va a avergonzar. Porque eso lo dice la palabra, que nunca nos va a avergonzar. Entonces, podemos decir que la cobertura espiritual de nuestra mente está fundada en la seguridad de que somos salvos. Cuando nosotros decidimos o cuando el Señor nos aceptó a nosotros como sus hijos, desde ese momento nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación. Desde ese momento el Señor nos otorgó ese yelmo de la salvación. Ese yelmo nosotros lo tenemos. Gracias a Dios que podemos tenerlo. Punto número 3. El poder de la mente. Nuestra mente tiene poder también. La mente, la manera en que nosotros pensamos, determina lo que creemos, lo que vivimos y lo que somos. Si nosotros creemos algo, nuestra mente se lo cree, vamos a actuar conforme a eso. Si nosotros vamos a vivir conforme a eso y vamos a hacer eso. Por eso es que muy bien que pensemos,
¿Qué tipo de pensamientos vienen a mí? Meditemos en esto. Si a veces vienen pensamientos de mal y se llegan a arraigar en nuestra mente y van a nuestro corazón, se van a ir a la acción. No permitamos que esos pensamientos de mal los llevemos a la acción. La palabra nos enseña que tenemos que vencer el mal con el bien. ¿Y cuál es el bien? La palabra de Dios. Por eso es muy importante que tengamos nuestro yelmo, porque nuestra mente también tiene cierto poder sobre nosotros. Y a veces nos quiere llevar a hacer a cosas que no son correctas. Y también en tiempos difíciles viene y nos pone y nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? El enemigo a través de nuestra mente viene a querernos desviar, a querernos apartar del Señor. Por eso meditemos qué tipo de pensamientos estamos teniendo en este tiempo que nos está tocando vivir. Son pensamientos de vida, de muerte, de fe, de desesperanza, de incredulidad, de confianza. Porque si usted tiene pensamientos de incredulidad, usted va a vivir de esa manera, no creyendo en las promesas de Dios, no creyendo en lo que dice la palabra. Si usted tiene pensamientos de desesperanza, su vida va a ser muy triste. Por eso es muy importante que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Llenemos nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos aconseja que no nos moldeemos a este mundo, sino que seamos transformados, renovando nuestro entendimiento. Así comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién puede hacer esto? Solamente el Señor. Renovar nuestro pensamiento. Y así vamos a tener la mente de Cristo. De esta manera mostraremos con nuestra conducta que nuestra naturaleza interior ha sido redimida, saturada y controlada por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dejamos ayudar por Dios y que Él renueve nuestro pensamiento, va a venir a cambiar muchas cosas en nosotros. Vamos a vivir como personas que hemos sido redimidas, saturados y controlados por la palabra de Dios. Dirigidos, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Esta es nuestra regla de fe y de conducta. Esta es la que tiene que definir cómo usted y yo vamos a vivir. Por eso es muy importante que meditemos en ella. Filipenses 4, 6 y 7. Quiero que lo veamos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos aconseja que no estemos afanosos, sino que sean presentadas nuestras peticiones delante de Dios. Presentemos nuestras peticiones, expresémosle a Dios cómo nos sentimos. Démosle a conocer nuestras necesidades, dice, con oración y ruego, con acción de gracias. Aún en tiempos difíciles, aún en este tiempo, en el tiempo venidero, tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que tenemos, por lo que vivimos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y Dios nos va a llenar de paz, como dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos dejó una paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque sobrepasa todo entendimiento. La paz que el Señor nos da. Y esta guardará nuestros corazones. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. De esta manera nosotros vamos a poder vivir en calma y en tranquilidad en Dios. No en las circunstancias, sino en Dios. Vamos a poder vivir confiados en Dios, porque Dios mismo es quien nos va a guardar de toda duda,
de todo temor y de toda ansiedad. Dios nos va a ayudar. Por eso tenemos que tener presente que aunque nuestra mente tiene poder, si nosotros la saturamos con la palabra, si nosotros nos afianzamos con este yelmo de nuestra salvación, vamos a poder estar firmes. Aún en tiempos de adversidad, vamos a ser agradecidos. Vamos a poder decir, Dios, gracias. Entiendo que esto es parte de tus propósitos, que todo lo que estamos viviendo, tú lo vas a obrar para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Y el último punto es peligros de no usar el yelmo. ¿Cuáles son los peligros a los que nosotros somos expuestos? Solamente quiero darles a conocer 5 peligros a los cuales nosotros somos expuestos por no utilizar el yelmo de la salvación. Número 1, no gozamos de la salvación. Una persona que no tiene el yelmo es que no goza de la salvación. Si usted ya ha aceptado a Cristo, si usted ha dicho, Señor, no lo merezco, pero quiero ser tu hijo, entonces usted ya tiene el yelmo de la salvación. Gozamos de la salvación. Número 2, somos presa fácil ante los ataques del enemigo y de nuestra carne. Porque nos atacan el enemigo y también nuestra carne. Entonces somos presa fácil. Y si no tenemos el yelmo de la salvación, fácilmente podemos hacerle caso a lo que el enemigo nos viene a decir a nuestra mente. Y también podemos hacer lo que nuestra mente y nuestro corazón desean hacer. Se les habló que del corazón también salen, ¿qué? Muchas cosas malas. De eso se nos habló también. Entonces, si nosotros no tenemos nuestro yelmo bien puesto, vamos a ser presa fácil, tanto del enemigo como de nuestra mente, de nuestra carne. Número 3, somos dirigidos a una caída espiritual inevitable. Hay personas que tienen accidentes y son golpeados muy fuerte en la cabeza. Tienen una muerte cerebral. Ya no se pueden mover. Están vivos porque el corazón late, pero ellos se quedan así, acostados. No pueden hacer nada. Y es lo mismo que a veces el enemigo hace con nosotros. Si nosotros no tenemos nuestro yelmo puesto, pueden venir fácilmente muchas flechas del enemigo. Los dardos del enemigo pueden venir sobre nuestra mente. Y eso puede llevarnos a ¿qué? A que tengamos también una muerte. Una muerte segura, no una muerte física, una muerte espiritual. Una caída espiritual inevitable. Vamos a seguir vivos porque el corazón va a seguir latiendo. Pero vamos a estar muy desprotegidos de aquí. Por eso es muy importante que nosotros ocupemos el yelmo de la salvación. Número 4. Puede que haya confusiones en cuanto a doctrinas. Puede que haya confusiones en cuanto a los principios y las promesas bíblicas. Si nosotros tenemos el yelmo y estamos fundamentados en la palabra, no fácilmente vamos a ser engañados por otras doctrinas. Porque nosotros hemos aprendido algo. Se nos ha enseñado una doctrina. Y no fácilmente va a venir a ser movida. En el tiempo pasado, Pablo les escribió a las iglesias cuando ellos estuvieron queriendo ser influenciados por falsas doctrinas. Que les decían, es que no pueden hacer esto, es que deben de hacer esto. Pablo les enseñó que la palabra de Dios. Y ellos estaban bien, tenían bien puesto el yelmo de la salvación, para de esta manera no confundirnos con las doctrinas y poder nosotros estar firmes en los principios bíblicos y nada venga a movernos. Y también confiar en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho a nuestra vida. Y número 5, ¿qué pasa si nosotros no tenemos el yelmo? Vamos a vivir en desesperanza y desesperación. En desesperanza y desesperación. ¿Por qué? Porque no tendremos algo a lo cual acudir, no tenemos a alguien a quien acudir. Hay muchas personas que están viviendo en desesperanza y están desesperadas. Cuando Jesús
cuando la palabra nos dice que tenemos una esperanza. Nuestra esperanza está en Dios. Esa es nuestra esperanza. Quiero terminar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Y hemos aprendido que usar el yelmo de la esperanza es muy importante. ¿Por qué? Nos ayuda a limitar, desviar o dispersar los ataques del enemigo. Limitar, desviar o dispersar los ataques del enemigo. También nos libra de poner en duda la obra redentora de Jesús y del rescate final de la ira. A eso nos ayuda. Entendimos que nuestra mente tiene poder. Por eso debemos de renovar nuestro entendimiento a la voluntad de Dios y confiar completamente en Él. Porque si no la usamos, si no usamos nuestro yelmo, corremos un gran riesgo que nos puede conducir a una caída inevitable y a una vida en desesperanza. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos qué es el yelmo y lo utilicemos, porque con tener bien la cabeza y el corazón, el hombre está bien. Tenemos que esforzarnos y decir al Señor, yo he recibido, nosotros ya tenemos el yelmo, tenemos este yelmo de la salvación, pero vamos aquí a ir a la palabra y conocer más de lo que Dios nos dice acerca de nuestra salvación. Por eso es muy importante que tengamos ese yelmo. Así que quiero que en su casa oren a Dios y le digan, Señor, ayúdame, fortalece mi yelmo. Si usted dice, bueno, yo como que lo he hecho a un lado, como que esto, lo otro. Señor, quiero que me pongas ese yelmo. ¿Por qué? Porque yo quiero estar firme, yo quiero estar seguro en ti. No quiero vivir en desesperanza, no quiero vivir en temor, no quiero ser derribado. Yo quiero estar firme en ti y un día poder estar delante de tu presencia. Espero esta palabra, Madre Iglesia, haya sido de grande bendición y utilicemos el yelmo de salvación. Fue un gusto y un placer compartir la palabra con ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.